Bien, ¿qué ventaja nos va a dar implementar esto en versión iterativa? Comentaba que es más que nada una cuestión de complejidad. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar espacio por la parte de estar montando registros. Recuerden que en las llamadas recursivas, si recorremos toda la lista con llamadas recursivas, estamos montando tantos registros en la pila de ejecución como nodos había en la lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la versión iterativa? Bueno, primero, aunque la estructura es recursiva, también es posible implementar sus métodos de forma iterativa y frecuentemente la implementación iterativa consumirá menos recursos computacionales que la recursiva. ¿Cómo se ve? Bueno, todo va a suceder realmente adentro de la clase lista simple, a diferencia de la otra que le pasábamos el trabajo al nodo porque el nodo era el recursivo. Entonces, tenemos otra vez solamente un atributo, que es la cabeza. Seguimos teniendo el constructor, donde creamos una lista vacía, no poniendo nada aquí. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, con el método agrega al final? Bueno, seguimos teniendo el mismo caso especial, que es cuando queremos agregar en la cabeza. No había nada y simplemente ponemos al elemento ahí. ¿Cómo vamos a hacer ahora para llegar hasta el final de la lista, insertar ahí? Insisto, si no tenemos un atributo que apunte al último elemento. Bueno, vamos a empezar con un nodo temp que apunte a la misma dirección que la cabeza. Este nodo temp es el que va a visitar a todos los nodos. Digamos que nuestra lista original está así. Cabeza. Y después no sabemos cuántos nodos hay. Y lo que necesitamos es la dirección de este, porque este es el último. Y aquí vamos a insertar el nodo nuevo. Bueno, siempre que queramos recorrer la lista y hacer cosas con ella, lo que vamos a hacer es crear una nueva variable llamada temp. Bueno, la pueden llamar como ustedes quieran, pero lo importante es que esta va a ser una variable local que nosotros podemos mover fácilmente a lo largo de la lista. ¿Por qué es importante crear una variable nueva? Acuérdense del recolector de basura. Esta lista existe porque la variable cabeza tiene la dirección del primer nodo y este nodo tiene las direcciones de las demás. Mientras la variable cabeza tenga la dirección del primer nodo, toda nuestra lista está a salvo porque está al alcance del programador. Pero si esta variable se le olvida la dirección de esta y deja de apuntar para acá, entonces el recolector de basura se va a dar cuenta de que ya nadie puede acceder a esto y va a empezar a descontar cosas. ¿Cuántas descuente? Va a depender de dónde dejaron la cabeza. Es posible llegar a perder toda la lista, es posible perder el primer elemento, todo depende de qué hayan hecho. Entonces, nunca muevan la cabeza a menos que de verdad quieran perder algún elemento. Para todo lo demás, siempre vamos a crear una variable nueva que, bueno, si queremos checar desde la cabeza, pues va a empezar con la misma dirección que la variable cabeza. Entonces, aquí lo que vemos es un patrón para poder llegar hasta el último elemento a partir de la cabeza. Lo que vamos a decir es que mientras que haya alguien adelante del nodo al que le está apuntando temp, vamos a cambiar el valor de temp y lo vamos a desplazar hacia el siguiente elemento. Si el que está después de temp es distinto de null, entonces otra vez lo vamos a recorrer y vamos a hacer que se mueva para acá. Si este es distinto de null, lo vamos a borrar y lo vamos a mover para acá. Ahora, ¿por qué estoy preguntando por temp.siguiente? Porque el último valor que quiero que tenga temp es el del último nodo que era distinto de null. Aquel que después de él ya no tiene nada. Por eso, esta es la condición que estoy revisando en mi while. Bien, entonces lo único que hago es decir, ok, vamos a ir recorriendo la variable temp hasta que lo que haya después de este nodo sea null. Entonces, cuando yo salga de este zip-clock while, yo sé que temp apunta al último elemento de mi lista y ahora sí puedo hacer que el siguiente de este último elemento sea el nodo nuevo que vamos a crear con el nodo que nos acaban de dar. Perfecto, ya logramos insertar en la lista al final sin haber tenido un atributo que apuntara a este último elemento. ¿Qué pasa con nuestros otros métodos como inserta? Bueno, aquí
nos importaba la posición en la que vamos a insertar y recordemos que teníamos que ir contando exactamente dónde estábamos. Entonces, necesitamos saber 1, 2, 3, 4 y si ya estoy donde me voy a poner. Bien, entonces tenemos las mismas guardas. Si el elemento es null, no lo vamos a aceptar. Después, bueno, si la posición es 0, teníamos el mismo caso en el que queremos colocar al elemento a la cabeza y después del resto de la lista. Entonces, este código ya es conocido. Después, ahora, a diferencia de la versión recursiva que teníamos que ir pasando el índice como un argumento para poder ir contando, aquí vamos a tener una variable temporal llamada índice. Empezamos en 0 al mismo tiempo que temp está en la cabeza. Entonces, observen que hay aquí una especie hay una reciprocidad, de tal manera que índice guarda el índice del nodo al que apunta la variable temp. Entonces podemos pensarlos aquí como una especie de parejita colaboradora. Bueno, para cuando temp apunte esta flecha de acá, que es el nodo número 3, temp ya debería de valer 3, por ejemplo. Entonces vamos a avanzar los dos simultáneamente para que siempre estén emparejados. ¿Hasta qué punto? Bueno, recordemos que necesitamos la referencia al elemento que está antes del que queremos insertar. Entonces necesitamos que temp quede parado en el nodo en la posición 1 menos que el lugar donde queremos insertar. Entonces, mientras que el índice sea menor que el índice del lugar donde queremos insertar el dato, o sea, posición -1, lo que vamos a hacer es empujar a temp hacia el nodo siguiente. La forma de hacerlo es que la nueva dirección que esté almacenada aquí sea la dirección del nodo que estaba después de él. Y al mismo tiempo que recorremos temp a la derecha, le sumamos 1 a índice para que se vayan desplazando al parejo. Si nos llega a suceder que llegamos a null y nunca cumplimos con esta condición, entonces otra vez tenemos el caso en el que nos dieron una posición inválida, ya nos caímos aquí de la lista, nos salió un null y no logramos llegar a la posición que nos habían pedido. Si eso no sucede, entonces otra vez lanzamos index out of bounds exception. Si no caímos aquí, entonces la última condición que va a ocurrir aquí es que índice se volvió igual a post -1 y por eso logramos salir de este ciclo. Fue nuestra condición de terminación. Bueno, si índice es igual a post -1, quiere decir que temp ya está apuntando al nodo que va justo antes del que queremos insertar. Pues entonces ya podemos hacer pues algo muy semejante a lo que teníamos en el otro código. Si temp es en donde queremos insertar, bueno, lo que vamos a hacer es que su siguiente elemento va a ser el nodo nuevo, donde vamos a guardar al elemento que queremos agregar. Y el que va después de este nodo nuevo tiene que ser todo lo que había a la derecha de nuestro nodo temp para que se inserte todo tranquilamente. Entonces, suponemos que temp, por ejemplo, apuntaba aquí. Creamos aquí nuestro nuevo nodo. Nuestro nuevo nodo va a guardar el elemento que nos dieron. Va a apuntar a lo que sea que estaba después de temp. Y ahora el valor siguiente de temp. Si temp es este, bueno, este se va a borrar. Y el siguiente de este va a ser este. Ahora, si ven que el código luce un poco diferente al que teníamos antes, pues es porque ahora estamos en la clase lista simplemente ligada. Y entonces no podemos acceder directamente a los atributos siguiente o dato del nodo, sino que tenemos que hacerlo por medio de los getters y los setters. Por cierto, aquí en vez de lista debería de poner lista simplemente ligada y lista. Finalmente, ¿qué pasa con el método borrar? Bueno, lo que tenemos es, otra vez nos dan el elemento. Si es null, no lo estamos aceptando. Si la cabeza es null, no había nada que borrar. Y a partir de ahora lo que necesitamos hacer es ir detectando nodo por nodo si ahí está el elemento que queremos borrar. Tenemos como siempre como caso especial a la cabeza, porque en este caso pues hay que cambiar el valor de esta variable.
Entonces simplemente lo tratamos aparte. Si el dato que está en la cabeza es igual al elemento que queremos borrar, bueno, hacemos las mismas ideas de antes. Y lo que queremos hacer es cambiar la cabeza hacia el nodo siguiente. Y este temp nada más era por si queríamos que el que borramos le quitemos la referencia hacia donde estaba apuntando. Pero insisto, en Java no es indispensable. Si no fue en la cabeza, entonces tenemos que buscar al nodo que está justo antes del que queremos borrar. Y vamos a necesitar mover a dos variables. El que esté antes de él. Y esta nada más es para poder determinar de desconectar. Entonces tenemos el anterior, que ahora va a ser la cabeza. Tenemos el actual, que es el que vamos a ver si este es el que queremos borrar. Bien, entonces otra vez vamos a ver si existe, si está ese elemento ahí. Si no, pues vamos a llegar al final y nunca lo vamos a encontrar. Entonces, mientras que no nos hayamos caído, porque no estaba el elemento que queríamos borrar, vamos a continuar ejecutando este ciclo. Voy a preguntar si el dato que tengo adentro de este nodo contiene, bueno, un dato igual al elemento que quieren que borre. Si la respuesta es sí, entonces la parte más importante es que el que estaba antes de mí ahora se va a poner como siguiente. ¡Ay, Dios! Aquí sería punto get siguiente, al que estaba después del que quiero borrar. Ahí está. Entonces, este es donde ocurre el brinco que nos permite borrar al elemento que ya no queríamos. Después simplemente puedo decir actual.set siguiente null para que ya no esté conectado con la lista y devolvemos la lista ya con el elemento borrado. Si no era ese, pues entonces lo único que hago es actualizar mis dos variables, el anterior y el actual. El anterior ahora tiene que apuntar en el que estoy parada y el que estoy parada tiene que apuntar al que estaba delante de ella. Si terminamos de recorrer todo esto, insisto, y nunca sucedió que el dato era igual al que nos pasaron, pues quiere decir que ese elemento no estaba ahí, entonces simple y sencillamente lo ignoramos y devolvemos a la lista tal y como está. Y ya está, esta sería la versión iterativa. Bueno, esto contiene ya todos los elementos necesarios para trabajar con listas simplemente ligadas. Aunque no están las implementaciones de todos los métodos que veíamos en la interfaz y lista, realmente con estas herramientas ustedes ya pueden inferir cómo habría que implementar todos los demás. Entonces, aquí está. Pues básicamente el ejercicio consistiría en tomen los métodos que gusten de los que faltan aquí y traten de implementarlos utilizando las mismas herramientas que ya se pusieron aquí. Destruir es fácil. Simplemente pongan la cabeza en null y que se vaya la lista a la basura. Si quieren ser un poco más cuidadosos con las referencias, sí tendrían que ir, por ejemplo, nodo por nodo, desconectándolos a todos entre sí. Entonces, esta es la estructura más sencilla. Insisto, hay otras estructuras de datos, pero podrán irlas checando ya en el curso de estructuras de datos. Muy bien, buena suerte.